Ven, acércate, tienes que leer esto. Es la hija única de Guadalupe Nete. ¿Sabes que hay un costado de la maternidad del que casi no se habla? Como de la incertidumbre que surge no solo hacia el mediano y largo plazo, sino incluso en el presente más inmediato. Como de la frustración que supone posponer o incluso tener que renunciar a algunos proyectos de manera indefinida. La ambivalencia que hace surgir un ser, incluso el más amado, cuando requiere tanto tiempo, tanto espacio y por supuesto tanto esfuerzo de manera tan prolongada. ¿Qué nos dice esto de nosotros? ¿Somos seres fáciles de criar? Con las condiciones actuales, ¿acaso sigue siendo o es realmente una cuestión de egoísmo el decidir no tener hijos? Bueno, pues de esto y de muchas cosas más, pero muchas otras cosas, nos habla el libro de Guadalupe Nete. Mi nombre es Josué Ábalos, soy analista, doctor en psicología y amante de estos libros que reflejan tanto y de manera tan precisa la subjetividad o bien el alma humana. En esta ocasión hablaremos de este libro que nos narra la historia de dos amigas que se conocen o bien se llevan muy bien en un país extranjero distinto a México y donde ante esta experiencia de vivirse en otro país, en otro cuerpo, en otro idioma, deciden simplemente ser mucho tiempo jóvenes, no comprometerse, no tener hijos, por supuesto, y quedarse mucho tiempo a vivir fuera de su país. Sin embargo, las circunstancias van cambiando, una de ellas tiene que regresar y con ello también se va modificando su idea sobre esto de tener familia y tener hijos. Quien regresa a México, que se llama Alina, de pronto se encuentra con alguien, se casa y decide formar una familia, además de quedar embarazada y está muy pronta a tener un bebé. Por otro lado, Laura, la amiga que decide quedarse durante mucho más tiempo en el extranjero, tiene que regresar cuando sabe que su amiga está pasando por un difícil momento, ya que no solo está embarazada, sino que aparte tiene un problema, el feto, que está desarrollándose en el vientre de su amiga Alina. Cuando regresa se encuentra con circunstancias muy particulares que la mayoría de quienes vivimos en México ya conocemos, sobre todo en torno a las mujeres cuando pasan cierta edad. Las preguntas bastante incómodas que no preguntan sino que sugieren algo de cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, por supuesto, cuándo vas a formar una familia. Laura se enfrenta con esas preguntas y decide tomar partido ante ellas. No solo a nivel de pensamiento, no solo a nivel de decisión, sino que decide directamente acudir a una clínica para cortarse las tropas y entonces en ese momento ya decidir no tener hijos, al menos biológicamente. En ese momento su madre la acusa de ser egoísta por decidir no tener hijos como ella lo hizo, por decidir no tener un marido como ella lo hizo y por supuesto seguir siendo soltera durante mucho tiempo. En algún momento del libro, cuando Laura decide acompañar a Alina en este embarazo, Alina tiene que decidir entre seguir con el embarazo o interrumpirlo, dado que ha sido diagnosticado con un mal. Bueno, Alina decide tener el hijo, decide Laura acompañarle y en ese momento se despierta el imaginario de que Laura poco a poco seguramente va a renunciar o va a pensar que se ha equivocado al decidir no tener hijos. Y es que en realidad a Laura no es que no le gusten los niños, lo que no le gusta es la idea de ser madre, cómo la ha vivido, cómo la ha experimentado desde afuera y cómo ha visto que su propia madre se ha relacionado con ella. A lo largo del libro pareciera por momentos que se va a arrepentir, sin embargo es todo lo contrario. Las experiencias que va viviendo Alina, la incertidumbre, el decidir tener el hijo pero con ciertas condiciones, va afianzando en Laura la idea de que es mejor no tenerlo y con ello se va encontrando con personajes muy interesantes como otra madre que es una madre diferente, una madre muy diferente a Alina y también por supuesto de la propia mamá de Laura, que no es una madre que justamente da todo por los hijos, sino que aparece como una madre que no ha terminado por renunciar y no lo quiere hacer a los sueños de seguir experimentando cosas, viviendo el amor, no solamente con mujeres, no solamente con hombres, sino también con mujeres, y que de pronto se convierte en un referente de la historia para ver que también hay otras formas de ser mamá.
Lo maravilloso del libro es que no te dice que eso está bien o está mal, que la forma de que Alina haya decidido tener el hijo cuando tiene problemas está bien o está mal, que Laura, la propia protagonista de la historia, ha decidido no tener hijos y eso está bien o está mal, sino que simplemente nos describe tres formas diferentes de vivir la maternidad o bien la posibilidad de no vivir esa experiencia. En algún momento de la historia, Laura se empieza a preguntar qué significa tener hijos. No porque los quiera tener, simplemente porque lo está viviendo desde afuera. Y entonces encuentra una metáfora muy interesante para entender lo que puede ser la maternidad en los seres humanos. Y encuentra justamente esta imagen que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es un nido de paloma. Las palomas o pichones, como las llamamos aquí en México, por supuesto empollan a sus huevos para que tengan sus hijos después de cierto tiempo. Laura descubre y encuentra que hay unos animalitos muy particulares que son los cucú, que tienen la capacidad de parasitar a estas palomas para que sean las palomas quienes se hagan cargo de empollar y por supuesto de procurar la vida de sus propios hijos. De pronto los pájaros cucú tienen la habilidad de crear sonidos de depredadores de las palomas para que éstas salgan corriendo del nido. Mientras ellas se van, ellos ponen los huevos en estos nidos y cuando regresan las palomas empiezan a empollarlos. La autora se pregunta si realmente quienes están ahí parasitando, es decir, las palomas, no se dan cuenta de que esos hijos que están ahí no son suyos. Por el color es difícil distinguirlos, por supuesto. El cucú tiene la capacidad incluso de hacer el color y la forma muy parecida a los huevos de la especie que están parasitando. Sin embargo, hacia el final del libro dice algo muy interesante que les quiero leer y compartir porque es uno de los mensajes importantes del libro. Ella se pregunta si en verdad no se dan cuenta de que no son sus hijos. A mí me intrigan más las aves que parasitan. Me cuesta trabajo creer que no se enteran de nada. Según yo, saben que no son sus crías y aún así las cuidan y las atienden. Yo pienso que llega un punto en que todas las madres nos damos cuenta de esto. Tenemos a los hijos que tenemos, no a los que imaginábamos o a los que nos hubiera gustado tener. Y es con ellos con quienes nos toca lidiar. Hacia el final del libro, Alina se da cuenta de esto. Definitivamente la hija que tuvo, que es la hija única, no es la hija que le hubiera gustado tener, pero es la hija que tiene y decide lidiar con eso. Es algo que atraviesa no solamente la experiencia de Alina, sino de muchas madres y padres que de pronto deciden tener hijos. El saber que no se tienen los hijos que se desean tener, sino que a veces se tienen lo que se tienen y les toca tanto lidiar como tratar de estar con ellos aún en su diferencia. Uno de los mensajes maravillosos de este libro es que nos muestra al menos tres maneras de ser mamá, tres maneras diferentes de colocarse como madre y nos muestra que hay ciertas posibilidades para no tener que renunciar a todo por el hecho de serlo. Si bien durante mucho tiempo en nuestra cultura se ha considerado y se repiten al cansancio frases como los hijos todos son todo para mí, voy a ser madre de tiempo completo, o incluso también los padres diciendo lo mismo, lo cierto es que eso no puede negar la ambivalencia de sentimientos y contradicciones que se tienen cuando alguien dice este tipo de frases. El hecho de que alguien sea todo para ti, a veces llega el riesgo justamente de que sea todo tal como tú quieres que sea. La hija única nos muestra, por supuesto, otra posibilidad de ser madre, pero también una posibilidad de no serlo. Y eso es el mensaje que me interesa compartir de este bellísimo, bellísimo libro. Ojalá lo puedan conseguir, es un libro muy bonito, La hija única, por supuesto es de la editorial Anagrama. Si a alguien le interesa, conozco de un grupo por ahí, un grupo de WhatsApp en el cual quizás se comparten algunos fragmentos del libro. Por supuesto, no crean que es el libro completo, no, nada de eso, pero ustedes pueden recurrir y quizá pues pueden acudir a la lectura de este libro donde se comparten, recuerden, no el libro completo, sino solamente algunas frases y por supuesto algunos fragmentos que les pueden permitir una lectura muy agradable en estos días.
Bueno, pues este es el libro que les quiero compartir en esta ocasión. Les espero para nuestra próxima reseña de algún otro libro vinculado con la experiencia del psicoanálisis. Les dejo la portada y recuerden que en este grupo, el Círculo de Experiencia, Lectura y Psicoanálisis, nos seguimos leyendo. Hasta luego.